Bien, continuando ya con el programa, vamos a invitar al doctor Aníbal Velázquez Valdivia. El doctor Velázquez Valdivia es médico, magíster en malariología y saneamiento ambiental de la Universidad de Carabobo, ex jefe del Instituto Nacional de Salud y actualmente es el director general de seguimiento y evaluación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El doctor Aníbal Velázquez nos va a hablar acerca de la realidad de la investigación en el Perú, a quien recibimos con fuertes palmas. Bien. Gracias por la invitación al Instituto Nacional de Salud. Vamos a hacer una rápida revisión sobre la investigación con información disponible. Bien. Rápidamente vamos a revisar la producción y recursos en ciencia y tecnología en el Perú, la investigación médica en el Perú, un reporte sobre la situación de los ensayos clínicos y haremos alguna referencia sobre la política pública y la investigación. Hay algunos datos que existen instituciones que están haciendo seguimiento a la producción científica en los países y este es un reporte que muestra la producción científica en las universidades en el año 2012, ¿no? La Universidad Peruana Cayetano Heredia, el láser, aquí. En primer lugar está la Universidad San Marcos, la Católica del Perú y así. Entre 2003 y 2008, Perú está aquí con 1825 publicaciones y se compara con España, Brasil, Portugal, México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Cuba y bueno, los que siguen. Aquí se muestra los artículos en revistas científicas según áreas. En Perú, por ejemplo, aquí están las áreas de biología, investigación biomédica, en verde está medicina clínica y el resto de temas, ¿no? Hay más producción en el área de salud. Esta es una información que da una idea de los recursos destinados a ciencia, tecnología y desarrollo para poder comparar en función de el número de habitantes. Entonces hay 4 países que están aquí: Perú, Chile, China y España. En millones de dólares, el Perú estaría invirtiendo entre 92 y 2001 50 millones de dólares, Chile 380 millones de dólares, China 10.000 millones de dólares y España 5.200 millones de dólares. El porcentaje del Producto Bruto Nacional, entonces Perú estaría invirtiendo 0.1%, Chile 0.55%, China 1%, España 1%. En ciencia y tecnología, per cápita es $1 por cada habitante. Chile estaría invirtiendo $24 por habitante, China $8 por habitante y España $130 por habitante. Más o menos, ¿cuántos investigador por año? En el Perú, $5.000, en Chile, $61.000, China, $15.000 por investigador y España, $78.000 por año por investigador. Número de investigadores por millón de habitantes. En Perú, en ese periodo se registran 220 por cada millón, en Chile 350 por millón, China 560 por millón. Si lo multiplican por cuántos millones de habitantes, la cantidad de investigadores que hay en China, y España 2.000 investigadores por cada millón de habitantes.
Publicaciones en ciencias médicas y biológicas, 79% en el Perú. En Chile, 53% son investigaciones en ciencias biomédicas y biológicas, médicas y biológicas. Y en China solo el 26%. El total de número de publicaciones, 1.274 en ese periodo. Chile, 13.000 publicaciones y China, 141.000 publicaciones. Como verán, son datos que reflejan la situación del país. Es un cuadro que no se ve bien, pero ya lo tengo. La presentación está en SlideShare, donde ustedes lo pueden bajar si quieren. Pero básicamente es datos similares a lo anterior, nada más un poco más de detalle por años. Este gráfico ayuda a ver un poco mejor. Pero esto es todo lo que es gasto en actividades de ciencia y tecnología, comparado con el PBI por años, solamente que son datos un poco antiguos. Sería bueno actualizar, parte del trabajo que debería hacer el instituto es actualizar estos datos y publicarlos. Es importante tenerlo actualizado. Tiene que haber una institución que está reportando. Estos son datos que están en la web. Esto es el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PBI. Comparado con más países, Perú está en 0.11% del PBI, comparado por ejemplo con Estados Unidos 2.76%, ¿no? Muy bien, veamos en salud, que es un poco el interés del grupo que está en este momento en este taller. Puedo presentarles resultados relativamente actuales gracias a que Guamaní, Maita y Tristán en el 2010 publican una investigación en la revista de Medicina Experimental del Instituto. Me parece una buena práctica ir actualizando estos datos. Ellos publicaron en el 2010, pero hicieron una investigación entre el 2000 y 2009. Perdón. Y lo que vemos aquí, lo positivo es que hay un incremento de investigaciones anuales, número de artículos, más o menos está en 200 artículos el año 2009. Por lo que podemos ver es de que está incrementándose la investigación en el país. Sin embargo, el autor principal, digamos, en los 3 últimos años no ha variado mucho, lo que indica que están aumentando las investigaciones con colaboración extranjera, ¿no? O internacional. En medicina, estas es las revistas, digamos, que son las más, las que tienen mayores publicaciones de Perú. Está el American Journal Tropical Medicine and Hygiene, etc. Este gráfico es interesante, que lo muestra justamente Guamaní Maita en esta publicación, donde muestra cómo las publicaciones se hacen con colaboración internacional. Este gráfico rápidamente uno puede ver con las líneas y también los tamaños de los círculos significan mayor número. Aquí lo que estamos viendo es que en la mayor colaboración se hacen trabajos conjuntos con Estados Unidos, Inglaterra y así, ¿no? Podemos ver en más detalle. Este dato también es interesante para ver cuáles son las instituciones peruanas con más publicaciones científicas en estos papers. Cayetano Heredia tiene 545 publicaciones entre 2000 y 2009, representa el 45% de la producción científica en este periodo. NAMRIT de Perú, 144, un 12%. Prisma está en tercer lugar. La Universidad Mayor de San Marcos en cuarto lugar. Ciencias neurológicas, el Ministerio de Salud también hace referencia a que reportan el 5%. El Instituto Nacional de Salud, 5.4% con 65 publicaciones durante todo este periodo. Podemos destacar investigación nutricional, 58 artículos, neoplásicas, 56, y aquí están las instituciones extranjeras que predominan, ¿no? Hopkins es la que más trabaja con Perú en estas publicaciones. Luego está el CDC, la Universidad de Washington, de Londres, etc.
Veamos, esa es una colaboración que recibí parte del instituto. Me imagino que en alguna de las presentaciones ya lo han visto. Voy a tratar de ser breve. Pero tuvieron la gentileza de enviarme ese aporte. Agradezco a Duilio. La tendencia de ensayos clínicos en el Perú. Estos son los procesos asociados a ensayos clínicos que tienen que ver con las autorizaciones que realiza el instituto, cuántas autorizaciones hechas por año y cuántas no autorizaciones hechas por año, ¿no? Renovaciones, ampliación de centro, informe de enmiendas, son las actividades que el área del instituto tiene a su cargo. Hay solicitudes de autorización de ensayos clínicos. Podemos ver que la mayor solicitud fue el año 2008, luego, pero se mantiene, digamos, en promedio, ¿no? En 2013 recién está empezando, bueno, estamos casi a medio año, pero ahí va. Los ensayos clínicos, según autorización, en este color púrpura son los no autorizados y en amarillo los autorizados, ¿no? En 2013 ya van 36 autorizados y 7 no autorizados. En 2012 75 autorizados y 24 no autorizados. Los ensayos clínicos aprobados por fase clínica, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. En celeste, fase 3, quiere decir que predomina este tipo de investigaciones en el país. Por especialidad médica, predomina oncología, el 25% de las investigaciones, ensayos clínicos registrados en el instituto. Infectología luego, endocrinología seguiría, luego endocrino y así. Según comité de ética que aprueba, que pasan por los comités de ética, tenemos San Martín de Porres, la Asociación Benéfica Prisma, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Hospital 2 de Mayo, etcétera. Y ahí se registran cuántos son los que reciben, ¿no? Principalmente, quienes más revisan son San Martín de Porres y Prisma. El número de ensayos clínicos en una institución, este dato es interesante. Neoplásicas tiene mayor cantidad de investigaciones, ensayos clínicos. Cayetano Heredia también, la Angloamericana, la Clínica Internacional recién desde 2006, Ricardo Palma, Eduardo Rebagliati ha ido reduciendo y también Guillermo Almenara, ¿no? Muy bien, en total entonces, centros de investigación 465 a la fecha, organización de investigación por contrato 32 y 32 comités de ética de investigación también registrados. Estos son los tiempos regulatorios importantes porque son los periodos que se requieren para poder aprobar o desaprobar un ensayo. Muy bien, entonces con estos antecedentes me imagino que parte del interés de este tipo de conversatorios es más bien pensar hacia adelante, no tanto lamentarnos del pasado. Yo creo que hay una tendencia positiva a que el país cada vez más siente la necesidad de poder invertir más en investigación, y creo que todos debemos contribuir en eso, ¿no? Por lo tanto, lo que quisiera tratar ahora más bien es algunas ideas sobre cómo hacer que se acelere más el interés por parte de las personas y de los que toman decisiones para poder asegurar y proporcionar más recursos para la investigación. Y ahí todos somos responsables, digamos, ¿no? Somos parte de la masa crítica que vamos a impulsar que cada vez se destine más recursos, no solamente para hacer investigación, sino también para formar investigadores, para poder tener más recursos para los investigadores, poder captar investigadores que están fuera del país, que son peruanos con altas calificaciones, que podrían venir tranquilamente al país. Ahora los salarios están mejorando cada vez más, entonces quiere decir que es tentador para un investigador que está
fuera puede retornar, y yo creo que esa política deberíamos impulsarla con mayor intensidad. En ese marco, el año 2009 se realizó un ejercicio interesante de poder definir prioridades de investigación, que lo condujo el Instituto Nacional de Salud de una manera participativa. Probablemente alguno de ustedes ha participado en las sesiones donde se discutía cuáles deberían ser las prioridades de investigación, porque se hizo un trabajo con las regiones, y luego se realizó una asamblea nacional con representantes de cada región. Esa fue una recomendación del Foro Mundial para Investigación, de que cuanto más participativo sea la decisión de cuáles son las prioridades de investigación, era más probable de que se puedan tomar acciones para poder hacer investigaciones en estas líneas, ¿no? Y también, de algún modo, al ser más legítimo, puede trascender gobiernos, o sea, quiere decir que se puede seguir impulsando, destinar recursos, también orientar las actividades de las instituciones que trabajan en investigación para poder trabajar más en las prioridades que se han elegido de manera participativa. Partiendo de esa premisa, en esa asamblea, que más o menos fueron como 500 representantes, se eligieron 7 prioridades nacionales de investigación. Estas investigaciones son las que están allí: investigaciones sobre recursos humanos en salud, investigaciones para conocer mejor la problemática de la salud mental, evaluaciones de impacto de los programas en la reducción de la desnutrición crónica infantil, evaluaciones de impacto de estrategias e intervenciones actuales en mortalidad materna, investigaciones operativas en enfermedades transmisibles, evaluaciones de impacto de intervenciones actuales en enfermedades transmisibles y evaluaciones de impacto de nuevas intervenciones en enfermedades transmisibles. Muy bien, pero luego de haber elegido las prioridades, lo que viene son las acciones que se quieren implementar para hacer investigación en esas líneas. Y por lo tanto, la estrategia fue la siguiente. O sea, para definir las prioridades, uno puede seguir un enfoque preguntándole a los académicos qué investigaciones o qué prioridad de investigación deberíamos tener. Eso fue el enfoque tradicional, ¿no? Siempre se preguntaba a los académicos, y por lo tanto, una vez que salía la lista de prioridades, entonces se trataba de convencer a los que tenían recursos o a los que tomaban decisiones, se les trataba de convencer de que estas son las prioridades y por lo tanto, por favor, den recursos para eso, ¿no? Entonces, al final, se quedaba con una lista de buenas intenciones, y siempre se trataba de convencer a los que tenían los recursos que por favor, ¿no?, estas son las prioridades que creemos que deben hacerse y denos recursos para hacer las investigaciones. El enfoque que en este momento cada vez más se está utilizando en el mundo es que la investigación no puede estar separada del desarrollo o de las políticas de Estado, digamos. Al contrario, más bien, como tenemos pocos recursos, los recursos deberían destinarse a las investigaciones que ayuden a atender las prioridades de los sectores o las prioridades del país. Entonces ya no se debería hablar de prioridades de investigación separada de las prioridades del país. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer es que el país debe definir cuáles son sus prioridades y luego preguntar a los académicos y preguntar a los que hacen investigación cómo nosotros podemos resolver los problemas del país, qué investigaciones necesitaríamos para poder resolver los problemas del país. Entonces la lógica cambia, ya no es que el investigador por su lado piensa en sus prioridades, sino que más bien los investigadores tratan de proponer investigaciones y soluciones para las prioridades que el país tiene. Entonces, cuando se hizo el ejercicio y esta práctica de definir prioridades de investigación en el país, lo que se definió primero es
si vamos a hacer prioridad de investigación, debemos hacer en función de las prioridades de salud. Y las prioridades de salud deberían estar primero definidas. Y en ese momento, las prioridades de salud se habían definido en el Plan Nacional Concertado de Salud, que es una publicación del Ministerio de Salud que formalmente lo han aprobado, donde se dice, estas son las prioridades de salud. Entonces la pregunta que hizo el instituto fue, ok, para esas prioridades, ¿qué necesidades de investigación hay? Entonces se conectó las prioridades nacionales con las prioridades de investigación. Por lo tanto, ¿cuál era el supuesto? Si la investigación se hace para atender los problemas del país, es más probable conseguir recursos porque se justifica de lejos, ¿cierto?, que se puede invertir en investigación para poder atender las prioridades de salud. Ese fue el enfoque. Este enfoque ya se está haciendo en varias partes del mundo. De tal manera que cuando uno ya quiere pedir recursos para investigación, no tiene que convencer a los que asignan recursos en el Estado de lo prioritario que es hacer esa investigación, sino simplemente mostrar de que si se hace esa investigación van a poder reducir la desnutrición crónica, se va a poder reducir la mortalidad materna, se va a poder reducir la tuberculosis. Por lo tanto, ese es otro enfoque y ese es el que estamos empleando y trabajando desde hace varios años. Entonces, la lista de prioridades de investigación está amarrada, atada a la investigación, a las prioridades de salud. Por lo tanto, la pregunta que se hace es, ¿qué investigación se necesita para poder reducir la desnutrición crónica infantil, por ejemplo? En el caso de la desnutrición crónica infantil, ya se sabe qué intervenciones son efectivas, ¿no es cierto? Porque hay mucha investigación donde ya se sabe qué intervenciones son efectivas. Pero la pregunta son otras. ¿Cómo hago para que esas intervenciones efectivas puedan llegar a las personas que más necesitan? Entonces se necesita hacer una investigación, ya no para probar nuevas intervenciones efectivas que podrían funcionar en la nutrición crónica, sino la siguiente pregunta que en este momento le interesa al país: ¿cómo hacer para que esas intervenciones que ya se probaron científicamente que funcionan, cómo hacer, qué investigaciones deberíamos hacer para que esas intervenciones efectivas lleguen a las personas que más necesitan? Entonces, a eso me refiero cuando digo cómo conectarle la investigación con las necesidades que tiene en este momento el país para resolver los problemas que tenemos. Siguiendo esa línea de pensamiento, entonces, no solamente se ha hecho en Perú esta experiencia, sino se hace cada vez más en varios países. Y la idea es, entonces, ¿qué hacer para implementar investigaciones para estas prioridades nacionales? Y creo que esa respuesta todavía no la tenemos completamente desarrollada. Entonces, una de las cosas que tenemos que promover en el país, en las regiones, es cómo hacer para que cada vez más se realicen investigaciones que ayuden a resolver los problemas del país. Si eso se promueve, si eso se logra hacer, la posibilidad de conseguir recursos es mayor. Entonces, lo que debemos tratar de hacer es una planificación, digamos, de las instituciones dedicadas a investigación, pero ahora también, entonces, tenemos que involucrar a las instituciones que manejan servicios y que manejan programas para atender estos problemas. Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos sobre cómo la política pública debe estar amarrada a investigación. Miren, ya se ha probado que las políticas públicas funcionan mejor si son diseñadas e implementadas por actores locales, si están sustentados en evidencias. ¿Qué significa? Cuanto más se utilice la evidencia para tomar decisiones, cuanto más se utilice la evidencia para poder resolver problemas, la posibilidad de tener éxito es mayor.
Como eso ya se está probando que funciona, entonces la investigación en este momento se convierte en una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Quiere decir que si se prueba que una intervención funciona, entonces lo único que hay que hacer es implementarla. Pero el ejercicio y la práctica del investigador, ¿cuál es? ¿Qué es lo que debe hacer? Probar que una intervención funciona, y lo tiene que hacer bien. Entonces el rol de los investigadores es probar soluciones de manera científica, y una vez que lo prueban se constituye una evidencia. Entonces, si ustedes hacen una investigación que permite tomar decisiones, esa investigación esa información se va a utilizar para la decisión. Existen innumerables acciones que hace el Estado que no tienen evidencia, que no tienen sustento. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿debemos seguir invirtiendo en intervenciones, en acciones que no se ha probado científicamente que funcionan? Entonces, ¿por qué? Porque esos recursos se podrían destinar a otras intervenciones que funcionan mejor. Entonces, necesitamos, los que tomamos decisiones y los que tenemos a cargo programas, servicios, necesitamos decidir dónde debemos dirigir los recursos, y lógicamente es mejor dirigirlo a cosas que funcionan. ¿Quiénes son los que deben decir qué funciona y qué no funciona? Los que hacen investigación. Entonces, el llamado es a los investigadores, y esa pregunta se les hace continuamente: ¿qué cosas son las que debo implementar con los recursos del Estado, por ejemplo? Entonces, a esto se le llama ahora la corriente de gestión basada en evidencias. Como se ha probado que cada vez más se puede tener mejores resultados y mayor éxito si es que se utiliza la evidencia en la toma de decisiones, entonces se está utilizando más la evidencia. Por lo tanto, sin necesidad de que ustedes convenzan a los que toman decisiones, sin necesidad de que los investigadores quieran convencer por qué es importante sus estudios, ya no. Ahora, quienes más bien piden que les den información, que les den evidencia, son los que toman decisiones, los gerentes. ¿Por qué? Porque ya han aprendido que cuando utilizan la evidencia tienen resultados, tienen éxito en su gerencia, pueden ganar más en el caso privado, o en el Estado son más eficaces. Lo que está ocurriendo entonces en el mundo es que cada vez más se está utilizando la evidencia en la toma de decisiones. Por esa razón es que cada vez más se están asignando más recursos para la investigación. No es porque la investigación es importante en sí misma, sino porque la investigación sirve para hacer más eficaz la acción del Estado, la acción de las empresas privadas o de quien sea. Por esa razón, el país está también apostando a poder tener más información validada científicamente, más investigación, para que cada vez se tomen mejores decisiones. Una de las reformas que se han comenzado a implementar en los últimos años, que todos los que trabajamos en el sector público cada vez más formamos parte de esa reforma, es la reforma gestión por resultados. La reforma gestión por resultados, ¿qué significa? Que la asignación de nuevos recursos, la asignación presupuestal del Estado, está en función de los resultados que debe comprometerse el sector a cumplir. ¿Esto qué significa? Que el resultado que el sector, cuando va a pedir dinero al Estado, tiene que cumplir determinadas reglas. Gestión por resultados significa, entonces, que tiene que definir qué resultado es el que espera lograr con esos recursos que está solicitando. Pero no puedo decir cualquier resultado. Tiene que haber un sustento científico por qué digo que voy a obtener algún resultado. Por ejemplo, si yo digo, necesito recursos para reducir la desnutrición crónica infantil. Ok. ¿Cuál es el resultado que esperas lograr con esos recursos? Cuando digo resultado, ¿qué significa? ¿Cuál es la meta? ¿Cuánto de desnutrición crónica va a reducirse si es que te doy los resultados, si te doy dinero? Entonces, ya no es una meta política, donde digo, ya voy a bajar 0% la desnutrición crónica. No. Tiene que ser una meta con compromiso. ¿Por qué? Porque después te voy a pedir cuentas. Quiere decir, si tú dices que vas a bajar 10 puntos, o sea, entonces tienes que lograr bajar esos 10 puntos de desnutrición crónica.
Pero además, en el momento que tú me presentas la propuesta, tú tienes que decir, ¿por qué dices que vas a bajar 10 puntos? ¿Dónde está la evidencia científica que dice que vas a bajar 10 puntos? Entonces, los que han hecho algún presupuesto por resultados, saben que existe un formato, que es el anexo 2. Ya lo vamos a mostrar con el anexo 2. Y el anexo 2, ¿en qué consiste? Es una metodología de marco lógico, y les dicen que tienen que poner las intervenciones que son efectivas basadas en evidencias, con metaanálisis. Ajá. Por eso que le dieron recursos en un momento al Instituto Nacional de Salud para que produzca evidencias de revisiones sistemáticas. Si saben qué son las revisiones sistemáticas, es otra metodología de investigación científica de fuente secundaria. No todo tiene que ser investigación de fuente primaria. Las revisiones sistemáticas debe ser algo que todas las instituciones del Estado y las universidades deberían hacer, porque esas revisiones sistemáticas lo único que se requiere es tiempo nada más, no dinero, gente entrenada en poder hacer búsqueda de bases de datos. Esa es la información más relevante para tomar decisiones, las revisiones sistemáticas, y no cuesta mucho. Nosotros en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por 10.000 soles pedimos una revisión sistemática y lo hacen en un mes, y por lo tanto nos dan la información de toda la literatura científica respondiendo a preguntas específicas. Entonces, lo que debemos promover en nuestras regiones, en todo lugar, en todas nuestras universidades, es que se hagan más revisiones sistemáticas, útil para tomar decisiones, y no cuesta más que el tiempo que alguien que tenga que estar bien entrenado, y para eso el Instituto Nacional de Salud está en la capacidad, yo sé que han dado varios cursos para hacer revisiones sistemáticas, y los que estamos tomando decisiones en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Ministerio de Educación y todos los otros sectores, y salud, por supuesto, requerimos revisiones sistemáticas cada vez más sobre diferentes preguntas. Y las revisiones sistemáticas lo que hacen es justamente seleccionar las mejores investigaciones de mejor calidad y hacen una síntesis de esa información respondiendo a preguntas específicas. Entonces, por ejemplo, ¿qué deberían hacer las universidades? En vez de estar haciendo encuestas que les cuesta por estudiante, que no tienen recursos, y por lo tanto la encuesta siempre va a ser de baja calidad, que hagan revisiones sistemáticas en sus tesis, y eso es mucho más útil e importante. Hasta lo pueden publicar directamente. Una revisión sistemática es bien aceptada en cualquier journal. En este paréntesis que hago, lo que quiero decir es que en este momento esta reforma del Estado está impulsando que cada vez más se haga evaluaciones, investigación, y se sustente el pedido de nuevos recursos basados en evidencias. A partir de ese incentivo, porque no hay mejor incentivo que el económico. Si el Estado dice, yo voy a financiar aquellas cosas que están sustentadas en evidencia científica, ¿qué es lo que está diciendo? Necesitamos que se haga investigación para que sustenten sus proyectos, sus propuestas. Por lo tanto, no hay necesidad de convencer a nadie, ¿cierto?, de que se haga investigación. Ya está dentro de la reforma del Estado, por lo menos para el sector público. Entonces, lo único que hay que hacer es investigar. Lo único que hay que hacer es producir información, solicitar recursos para la investigación, y el Estado está en la obligación de hacerlo, porque en el momento que implemente esta reforma y exige a los sectores que pongan evidencia científica, en ese momento está entonces diciendo que ahora debo ir, porque si no, tienen que poner recursos para investigación. Una reforma de gestión por resultados exige investigación aplicada, y esa investigación aplicada se llama evaluación. Evaluar los programas que se financian a través del presupuesto por resultados. Y la evaluación no es otra cosa que el uso del método científico para poder hacer un juicio de valor si un programa está funcionando o no está funcionando y qué mejoras hay que hacer. Entonces, en este momento, la reforma, para que esté completa, requiere lo siguiente: implementar sistemas de seguimiento y sistemas de evaluación para medir los resultados. Y cada vez más hay una decisión del gobierno de financiar evaluaciones y financiar sistemas de información. Por lo tanto, no tenemos que compensarnos. Lo que necesitamos es de que cada vez más las instituciones se organicen para pedir recursos, para producir información, generar evidencias. En ese marco de política es que estamos avanzando como país.
Y por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer justamente es promover y plantear una estrategia cada vez más intensiva para que en el marco de la reforma de gestión por resultados y lo que viene ahora, gestión de la evidencia, basada en evidencia, es que vamos a insertar una política de desarrollo e investigación y evaluación. Entonces, necesitamos trabajar en una agenda común, que no puede ser solamente del sector público, tiene que ser de la sociedad civil, de las universidades, de todos. Todos debemos apuntar a eso, para formar recursos humanos, para poder conseguir recursos, para poder hacer mejores investigaciones y para poder promover que el Estado cada vez más asigne más recursos para la investigación y el desarrollo. Es la única forma de poder salir de ser país dependiente, de poder tener mejor eficacia en los recursos que cada vez son mayores en el Estado. Entonces, lo que queremos hacer, me voy a pasar ahí, le voy a poner un ejemplo en cómo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social estamos utilizando la evidencia para la acción social. En cada fase de una política o de un programa se necesitan diferentes informaciones, diferentes datos, diferentes evidencias. Cuando se comienza a crear un programa, en el momento del diseño, para decidir qué intervenciones se tienen que poner en el programa, se necesita investigación, se necesita que se pruebe qué funciona y qué no funciona, para colocar aquellas cosas que funcionan. Pero una vez que ya se terminó de diseñar el programa, se necesita luego implementar el programa. Entonces se necesita investigación sobre cómo implementar mejor el programa, cómo hacerlo más efectivo, cómo mejorar la calidad, cómo hacerlo más eficiente. O sea, quiere decir, cómo puedo utilizar los recursos, obtener el mismo resultado pero con menos recursos. Ese tipo de investigación en la operación, en la implementación, que algo me comentaba Alfredo, que están promoviendo la investigación operativa, se refiere a la implementación de las políticas y los programas. Que esa es una de las preguntas que ocurren más en las regiones, más que en Lima, porque en Lima las preguntas más son de diseño, digamos. Entonces yo necesito investigación para diseñar la política, para diseñar el programa. Pero las preguntas que hay en las regiones es más bien investigaciones para implementar la política, implementar los programas. Entonces son más investigaciones de operación, para mejorar la calidad, para hacerlo más eficiente, porque siempre los recursos nunca alcanzan. Entonces tengo que elegir aquellas formas de hacerlo que llegue a más gente y que no me cueste tanto. Ese tipo de preguntas son las que deben trasladarse a las regiones, porque son las que hacen ese tipo de acciones en la implementación. Pero una vez que luego el programa ya está terminando un periodo, se necesita evaluar para ver si hay que hacer ajustes al programa o hay que cerrarlo. Un ejemplo de eso fue el PRONA, ¿no? Un programa que durante años había mucha información de que no estaba funcionando bien, entonces había que tomar una decisión para ver qué se hacía, ¿sí? ¿Continuaba o no continuaba? La evidencia hecha por el Ministerio de Economía y Finanzas y investigadores independientes contribuyó para decidir no continuar con esa forma de programa y más bien plantear otras oportunidades, otras opciones junto con el sector involucrado. Entonces, la idea es justamente que se necesita información en el momento del diseño, la implementación y luego cuando está terminando para ver qué se hace, si sigue o no sigue. Entonces, en este marco, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene un área para generar evidencias, pero no es la única fuente de información, o sea, no es lo único que debe hacerse. También se necesita hacer otra cosa que hemos comenzado a implementar, que es la gestión de las evidencias. ¿Qué significa? Miren, sistemas nacionales de evaluación de política pública ya tienen varios años en el mundo. México está fácil, cerca de los 20 años. Y Chile también está por ahí, 10 años, etc. Entonces, ellos que han logrado dar cada vez recursos, más recursos para evaluar la política pública, o sea, los programas sociales, entre otros. Entonces, durante estos años se ha asignado muchos recursos. Por ejemplo, México, 20 millones de dólares anuales para poder hacer evaluaciones, ¿no? No todas las evaluaciones de México, pero una parte de las evaluaciones lo hace el Consejo Nacional de Evaluación. ¿Pero qué ha ocurrido?
se ha destinado tantos recursos para poder hacer estas evaluaciones que finalmente se ha visto de que no se utiliza la información que proviene de las evaluaciones. Es una de las quejas que siempre los investigadores hacen, ¿no? Pero si yo tengo aquí la solución, pero nunca me hacen caso, ¿no? Entonces siempre, ¿no? Entonces al final el investigador no se preocupa si su investigación lo usan o no. El investigador lo que le interesa es publicar en una revista internacional, irse a un congreso famoso y ya cumplí, y luego estoy en otra investigación. Entonces a nadie le importa mucho, ¿no es cierto?, que esa información, esa evidencia se utilice. Y también se cree que si yo lo publico en un journal famoso, o lo presento en una conferencia importante, o escribo un libro, automáticamente ese conocimiento se va a convertir en una decisión. Falso, no ocurre. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Estos sistemas nacionales de evaluación, inclusive en México tienen una ley, y dice que todos los programas sociales financiados por el Estado tienen que ser evaluados. Y entonces, ¿quién tiene que evaluar? Y se creó el Consejo Nacional de Evaluación. Para que tengan una idea cuánto vale una evaluación de impacto, la evaluación de oportunidades, que es un programa de transferencia condicionada, que es el programa Juntos de aquí, allá se llama Oportunidades, para una evaluación de impacto nada más gastaron $7 millones. Una evaluación de impacto. Pero ha sido tan importante esa evaluación de impacto que probaron con grupo experimental y control con asignación aleatoria $7 millones. Se probó que en un año los niños que habían estado en el programa habían crecido 1 centímetro más que el grupo control. Pero ese centímetro más es un centímetro neto, o sea, quiere decir que se controlan todas las variables extrañas porque es un diseño experimental con asignación aleatoria, y ese centímetro de diferencia es el impacto del programa. Miren, esta evaluación de impacto fue una de las primeras que se hace experimental en un programa social tan grande como es México. Fue suficiente, y a partir de esa evidencia, todos los países, hasta Estados Unidos, tienen programas de transferencia condicionada para los pobres. Entonces, lo que quiero decirles con esto es lo importante que la evidencia científica en el campo social está teniendo uso en la toma de decisiones. A partir de esa investigación, ni siquiera ya se preguntó, de frente se creó Juntos, no se hizo ni un piloto, se empezaron un piloto, pero de frente siguió creciendo el programa. Claro, luego ya se vio que no era tan simple, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la evidencia es una fuente importante para tomar decisiones y asignar nuevos recursos. Pero lo que hemos probado, y lo que ellos se dieron cuenta, de que durante años han estado invirtiendo en evaluación, pero no han estado utilizando. En el mismo México, a pesar que había ley, ellos mismos se quejan. Cuando evalúan el sistema dicen, a ver, ¿cuántas de sus recomendaciones de las evaluaciones han sido implementadas? Casi nada. Entonces los de control interno, los que sabemos de control interno, los de Contraloría, ¿no es cierto?, revisaron y cada vez que los evalúan los sistemas nacionales les preguntan, ojo que las recomendaciones que ustedes hacen no se están implementando. Por lo tanto, la pregunta es, ¿esos recursos están bien utilizados o no? Y se comienza a cuestionar, ¿para qué se invierte $7 millones si después esa información no se va a utilizar en las decisiones? Entonces, el paso del uso de la evidencia no es automático. Entonces se necesita hacer gestión de la evidencia. Por lo tanto, no basta tener investigadores para que se use la información o la evidencia en las decisiones o en la gestión pública. Se necesita un equipo de gestión que recoja esa información y luego la convierta en instrumentos de gestión. Ese grupo lo estamos probando de un piloto para ver cómo puede implementarse el uso de la información en la toma de decisiones. Esta idea les ha gustado mucho a los otros sistemas porque el control interno los tiene fritos cada vez que le hacen una auditoría. Entonces, cuando les dijimos que estamos probando este piloto, los otros sistemas nacionales dijeron, ya, quiero aprender de la experiencia, ¿no? Porque no es que tengamos la receta completa, es un aprendizaje colectivo. Entonces ahí estamos reflexionando juntos en un piloto que estamos probando aquí. ¿Y en qué consiste? ¿Saben cuál es el tema crítico de cómo pasar de la investigación a la toma de decisiones? Las recomendaciones que se hacen de una investigación. Y justamente las recomendaciones es lo que no se hace o se hace mal. Hicimos una metaevaluación de evaluaciones. Metaevaluación significa que revisamos todas las evaluaciones que se habían hecho en un periodo en salud.
Y una de las cosas que evaluamos fueron las recomendaciones que hacen estas evaluaciones. Y la mayor parte de estas evaluaciones no sirven. Porque son opiniones del investigador y muchas veces ponen cosas que no tienen nada que ver con el estudio. Entonces, lo más importante de una investigación para la toma de decisiones es la recomendación que proviene de la evaluación. Entonces hay que mejorar las recomendaciones. Y en los términos de referencia, uno tiene que ser muy exigente, no con solamente que me diga si funciona o no funciona este programa. Yo quiero saber ahora qué hago. ¿Qué hago después de esto? ¿Lo cierro? ¿Qué hago? ¿Lo mejoro? ¿Pero qué mejoro? ¿Y cómo lo mejoro? Entonces, se necesita un equipo de gente, de gestión, que haga el análisis de viabilidad de las recomendaciones. Eso es lo que estamos añadiendo. Entonces, en las consultorías que estamos pidiendo ahora, las evaluaciones que estamos haciendo, una vez que termina la evaluación y hacen sus recomendaciones, estamos contratando consultores para que hagan un análisis de la viabilidad de las recomendaciones. ¿En qué consiste este análisis de viabilidad? Necesitamos que haga un análisis de viabilidad político, porque cualquier decisión, por ejemplo el cierre del programa del PRONA, tuvo que haberse hecho un análisis político. ¿Quiénes se van a oponer? ¿Quiénes van a estar a favor? ¿A quiénes no les va a importar nada? Es necesario hacer eso para balancear si se toma la decisión o no. Si esa información no le doy al gerente, difícilmente que toma la decisión. Él tiene que evaluar políticamente la recomendación para ver si es el momento o no para hacerlo. Pero también tiene que haber una viabilidad económica, porque muchas de las recomendaciones requieren recursos. Pues si yo le digo, tiene que mejorar su sistema de información, pero nunca el BEP le da dinero para el sistema de recomendación, del sistema de información. Viene la siguiente evaluación y le dicen lo mismo, tienes que mejorar tu sistema de información. Pero un sistema de información ya sabemos que tiene un costo. Entonces tiene que haber un análisis de costo. O sea, ¿cuánto costaría implementar la solución o la recomendación? Pero también tiene que haber una viabilidad técnica, porque de repente estoy proponiendo en un lugar que se implemente tomografía, ¿no? Donde sabemos que ni siquiera hay luz. Entonces, técnicamente, tiene que haber un análisis para ver si es viable. Y por último, puede ser que yo tenga la razón, puede ser que científicamente sea lo mejor, pero si la gente no lo acepta, no quiere, tiene que haber una viabilidad social. Entonces, esa área de gestión de la evidencia lo que hace es un estudio nuevo, y vamos a contratar consultores para hacer eso, que haga análisis político, que haga análisis económico, que haga análisis social de las recomendaciones que van saliendo de los programas. Y con eso se espera que se tome más, esa es la hipótesis, todavía la hemos probado, pero todavía necesitamos ser más rigurosos en la prueba, y ahí estamos. De esta forma entonces, las áreas de seguimiento y evaluación tienen que tener un marco lógico, porque claro, mientras los evaluadores siempre están midiendo el resultado de otros, pero nadie mide el resultado de las áreas que producen información e investigación. Entonces ahora es un reto para el Instituto Nacional de Salud, tiene que hacer su marco lógico, pero para poner qué resultados espera lograr, por qué el país está invirtiendo más de 100 millones de soles anuales en el instituto, cuál es el resultado, no de las actividades que cumple en su plan de trabajo, sino cuál es el resultado, el impacto que tiene en reducir la desnutrición crónica, en prevenir las enfermedades transmisibles. Ese es el reto, o sea, cuál es el impacto de esos 100 millones que se utilizan en el instituto para mejorar la calidad de los alimentos, para mejorar la calidad de los medicamentos. Se tiene que demostrar con datos, con números, que es cuánto se va a mejorar la calidad de los alimentos, de los medicamentos en el país. Cómo estaba antes y cómo está después, por lo menos, ¿no es cierto? Y entonces quiere decir que las áreas que producen información, las universidades deben hacer este esfuerzo. Cómo la universidad está contribuyendo, ¿no es cierto?, en resultados, en los problemas del país. Tiene que hacer sus marcos lógicos en función de los resultados que se espera lograr con su acción. Cómo con la producción de profesionales está contribuyendo a reducir la desnutrición crónica infantil. Si ustedes comienzan a hacer sus propios marcos lógicos y después hacen evaluación de cómo su acción está teniendo un impacto, es más fácil que pidan dinero. Porque si ustedes demuestran que con su accionar ustedes están permitiendo que el Estado ahorre, que el Estado gane más, que el Estado mejore sus problemas, y pueden probarlo con datos, es más fácil que una universidad o quien sea pueda pedir más recursos, porque estaría justificado. Porque si le dan más, van a tener más impacto. El problema es que no tenemos marcos lógicos de resultados, sino ponemos marcos lógicos de resultados de productos, pero no de resultados de impacto. Y lo que debemos tratar de hacer todos es comprometernos hacia
determinadas prioridades y todo nuestro accionar debe estar en función de eso. Y nos tienen que evaluar no por lo que hemos cumplido nuestro plan de trabajo, nuestra ejecución presupuestal, que es la única forma como nos miden en el sector público. No, ¿qué impacto hemos tenido en la salud? Si es que el caso del Instituto Nacional de Salud. Por ejemplo, en la dirección nuestra, nosotros estamos ahorita trabajando y uno de los indicadores de impacto es si nuestras recomendaciones se utilizan o no se utilizan. Si no se utilizan, quiere decir que no vale la pena que sigamos existiendo. Tienen que utilizar nuestras recomendaciones, porque si no, ¿para qué gastamos dinero en evaluación? Este es un ejemplo de cómo hemos diseñado la política nacional de nutrición como articulación, porque la nutrición no puede ser abordada solamente desde el sector salud, sino tiene que ser una acción de todos los sectores, y por eso se planteó una política de articulación. Pero lo interesante es que usamos la evidencia para el diseño, y respondimos, ¿dónde? No había información dónde. Justo he traído un libro que recién ha salido publicado. Solamente el único dato que teníamos para definir áreas prioritarias era la prevalencia de nutrición crónica infantil. Entonces siempre uno elegía los lugares que tenían más prevalencia de nutrición crónica infantil para decir esta es área prioritaria. Pero ¿saben cuál era el problema? Que áreas importantes dejaban de recibir financiamiento adicional. ¿Y saben cuál es la que tiene más niños desnutridos en el país? Lima. Lima tiene más o menos 65.000 niños desnutridos. Cuando uno los compara en el ranking, Lima es el que tiene más niños desnutridos. Pero si lo pone por prevalencia, no sale Lima. Entonces había que utilizar criterios adicionales para poder identificar qué otros más. Ojo, otro tema importante. Las intervenciones efectivas en desnutrición crónica infantil están probadas científicamente. Pero la consejería nutricional es la más efectiva de todas. Que el instituto inclusive sacó una guía para cómo mejorar la consejería nutricional. Científicamente está demostrado, y la inversión que hay que hacer no es grande. Lo único que hay que hacerlo bien nada más. Pero ¿cuál es el problema? Si yo hago consejería nutricional solamente en lugares donde no hay alimento, no sirve. Quiere decir que en lugares donde no hay alimento tengo que hacer consejería nutricional y tengo que entregar alimentos o tengo que entregar recursos para que compren alimentos, tipo juntos. Pero no tenía un dato. ¿Dónde están esos lugares donde no hay alimento? Solamente tenía el dato dónde están los lugares donde hay problemas de desnutrición crónica. Entonces había que identificar un indicador que nos permita saber dónde están los lugares donde no hay alimento. Y se construyó un índice de inseguridad alimentaria. Ese es el libro que recién ha salido. El índice de inseguridad alimentaria lo que nos va a decir es dónde están los lugares donde no hay alimento o hay probabilidad de no tener alimento, no tener acceso o disponibilidad de alimentos. ¿Listo? Cosa que la intervención puede ser diferenciada. En los lugares donde no es un problema, Costa, por ejemplo, hay desnutrición crónica, pero no es un problema de acceso y disponibilidad de alimentos. Entonces solamente consejería. Pero ¿saben dónde es el problema de inseguridad alimentaria? Sierra. Y por lo tanto ahí sí tengo que además pensar en programas de complementación alimentaria o de entregar recursos como Vía Juntos, por ejemplo. Entonces, eso es utilizar la evidencia en política. Y lo otro es la evidencia, o sea, ¿qué vamos a implementar? Y se eligieron 2 intervenciones efectivas basadas en evidencia, son basadas en revisiones sistemáticas. La mayoría son de salud, pero también hay temas para la educación y para agricultura. Y con eso se implementa la política y viene para qué y luego el cómo. Muy bien. Estoy terminando mi presentación. En el MIDIS tenemos para el 2013 programadas 23 evaluaciones. Todos los programas que están ahora en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tienen evaluaciones. Y todos están empezando las evaluaciones de impacto. Por ejemplo, el programa CUNAMás tiene una evaluación de impacto con diseño experimental con asignación aleatoria. Es la primera evaluación con este diseño que se hace en el país a esa escala, porque es grande. Y vamos a gastar fácil unos 7 millones, 8 millones de soles en la evaluación de impacto, porque es una muestra del país.
Y luego se está haciendo otras metodologías de evaluación de impacto para pensión 65, con unas técnicas analíticas, que es la regresión discontinua, que es uno de los mejores diseños para hacer evaluaciones de impacto de programas, y cuasi experimentales con grupo control las demás. Entonces, todos los programas van a tener su evaluación de impacto. Estamos en líneas de base y estamos haciendo ya tenemos reportes de las líneas de base, de algunos de ellos. Y cada uno de ellos tiene un costo altísimo. ¿Por qué les cuento esto? Porque una de las líneas de investigación importantes que ya el Estado ha decidido invertir son las evaluaciones de los programas sociales y de la política social. Y de todos los programas, porque el MED está financiando evaluaciones para otros programas de otros sectores. Por lo tanto, sin necesidad de ir más allá, las convocatorias tienen que aprender a contratar con el Estado, las universidades. Entonces hemos comenzado a dar cursos de cómo se contrata con el Estado. Porque cuando hacíamos las convocatorias no se presentan. Y les preguntamos por qué no se presentan. No solamente porque no saben, sino porque las veces que han contratado con el Estado les ha ido mal. Porque no pagan, porque me invitan y después nunca me dicen. Entonces al final la experiencia no ha sido buena, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es una encuesta para ver por qué, basado en evidencias, ¿no es cierto? ¿Por qué las entidades privadas no participan en las convocatorias? O son muy pocos los que se presentan, ¿no? Y entre cosas tan simples como cosas que no saben, porque los privados no están pensando pues como el sector público, ¿no? Por ejemplo, los términos de referencia dice que tienen que entregar sus reportes en 2 informes, separados, la parte técnica y la parte económica. Pero una de las empresas, muy conocidas, entregó todo en un mismo sobre. Cuando llega al comité, ¿qué dice? Ajá, los 2 sobres están juntos, no puedo, ni siquiera abrieron el sobre. ¡Pum! Descalificado. Entonces, así como esos detalles tan simples, hay muchos de esos. Entonces hay que aprender a trabajar con el Estado, porque el Estado ya está licitando todas estas evaluaciones. Entonces las universidades tienen que aprender a hacerlo. El INS, uno de los cursos que debería dar a los privados es cómo contratar con el Estado en el tema de investigación, porque es una especialidad. Y cosa que las universidades también tienen que entrenarse, para que las universidades comiencen a postular a las privadas, comiencen a postular. No solo las privadas, también las nacionales pueden participar de estos concursos públicos. Entonces, eso es lo que viene. Por eso les mostraba que es el mercado, digamos, de investigación, que ya hay dinero. O sea, no tienen que pedir, o sea, ya existe. Lo que tienen que hacer es postular. Y es abierto a todo el país, no tienen que ser solamente de Lima. Tienen que postular con las reglas que pide el Estado. Entonces, por ejemplo, en el Ministerio, entre el 2012 y 2013 ya tenemos 5 evaluaciones de impacto, 28 evaluaciones, 33 evaluaciones en marcha, algunas ya terminadas, ¿no? En el Ministerio de Economía, entre 2008 y 2013, tiene 52 evaluaciones. En total, hasta ahora hay 85 evaluaciones financiadas por el Estado. Y casi todas son concursadas al sector privado. Y las evaluaciones de impacto, por ahora, el INI está haciendo toda la recolección de trabajo de campo. Pero ya no se da abasto, o sea, la cantidad de trabajo que tiene que hacer ya no se da abasto. Entonces algunas de ellas vamos a concursar. Por ejemplo, la que va a salir concursada, les voy anunciando, es la de Jaliwarma. La evaluación de impacto de Jaliwarma, que va a salir concursado a terceros. Vamos a ver cómo nos va. Es bien grande, ¿no? Porque imagínense, son más de 40.000 colegios. Pero hay que hacer una muestra, por supuesto. Y más o menos en dinero, que la tendencia va a ser a más, ¿ah? En dinero hasta ahora, entre 2012 y 2013, hemos gastado ya 7.8 millones de soles. Y en el Ministerio de Economía y Finanzas, 8 millones. En total, vamos en 16 millones de soles. Pero esto es la tendencia a más. Pero hay que hacer mucho, porque miren, en 2012 se han evaluado 678 millones de soles. O sea, quiere decir, programas que suman 678 millones de soles, pero el Estado en gasto social gasta 31.288 millones. O sea, quiere decir que una pequeña parte todavía estamos recién evaluando, pero falta evaluar el resto, a eso me refiero, es el mercado que viene. Y ahorita, comparado con todo, solamente 0.028 del gasto social es que se dedica a evaluación, pero la tendencia es a más. Ese es el mercado futuro para los investigadores también. Ahí tiene una posible fuente.
Y eso es lo que queremos, desde todas las líneas, tratar de promover el uso de la evidencia. Si somos gestores y probamos de que se use la evidencia para la toma de decisiones es la mejor propaganda para que se dé más recursos para la investigación. Así que esperamos que de cara al futuro podamos tener cada vez más recursos para tener más gente calificada, más recursos para poder hacer mejor las cosas. Bien, gracias. Bueno, agradecemos, doctora Aníbal Velázquez, por la exposición. Más bien, si hay preguntas. Sí, ya. Doctora Aníbal, realmente es satisfactorio saber que este ministerio esté viendo gestión por evidencias. Nosotros somos de la Universidad Nacional de Piura y todos los recursos ordinarios como de Canon nos vienen mensualmente, pero tenemos que dividirlo con otra universidad de la frontera que no existe. Entonces, ¿qué más evidencia? Nosotros tenemos 25.000 alumnos de pregrado y tenemos 7.000 alumnos de posgrado entre Ecuador, Colombia y la zona norte. Y sin embargo, todo lo que recibimos tiene que dividirse. El BEF dice, ¿no? El 50% de lo que recibe a la Universidad de la Frontera, que no tiene ni un alumno. Fue creada hace 7 años por el gobierno de ese momento y hasta ahorita está implementándose. Ha gastado muchísimo dinero en implementación, pero todavía no ha hecho ni infraestructura. Nosotros, si vamos a la frontera, no vemos una estructura que diga que esta es la Universidad de la Frontera. Entonces, ¿qué más evidencia de mermar a una universidad que es nacional, que tiene más de 30.000 alumnos, aparte del personal administrativo docente a la cual pertenezco, y que sin embargo tenemos que compartir? Nos agradaría compartir si tuviera alumnos, pero una universidad sin alumnos no sé cómo se puede hacer. Sí, doctor. Bueno, también felicitarle realmente por su brillante exposición. Más bien quería hacerle una pregunta, digamos. Sabemos todos que en las regiones existe, pues, por el canon minero un importante recurso para investigación. En un estudio, en una publicación que hizo el INES el año pasado, el 2011 nada más había sido transferido cerca de 800 millones de soles a las regiones. Son cerca de 15 regiones más o menos. Mi pregunta era, en su experiencia, ustedes que trabajan obviamente a nivel nacional, de repente, ¿sí han visto qué espacios o qué modalidades están haciendo ustedes, o cómo el INS, ¿no? y las DIRESAs también podrían aprovechar o trabajar en investigación con el canon minero, que sabemos es manejado directamente por las universidades y que no siempre, a veces, entre comillas, se comparte, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría comentar o sugerir al respecto? Buenos días. Felicitarle también al doctor Aníbal por su exposición. Realmente ampliar y clarificar esto de los puntos que quizás en las regiones estamos dejando a un lado la investigación operativa. Quizás solamente para comentar que mientras hacía la exposición y yo veía los problemas que habían y que en más de una oportunidad se ha sustentado al ministerio, pero a lo mejor no se ha generado la evidencia para que pueda ser sustentada por el MINDIES o por otro sector, ¿no? Por ejemplo, juntos sabemos todo que es una gran oportunidad para la gente de bajos recursos, pero también es una gran exigencia que les piden, que es que tengan el control de niños sano y todo lo que exige el ministerio. Acabo de venir de la frontera de la región de Loreto, y encontraba puestos de salud donde que hay una enfermera y donde que tiene como 100 o 150 niños esperándole para que pasen vacuna, para que pasen control de niños sanos. Ella trabaja a las 24 horas, no hay, y hasta su esposo le tiene que ayudar porque ya no hay otra salida más, ¿no? Entonces yo regresé y dije, pero no puede ser, ¿no? O sea, está bien, Juntos está muy bien porque está incentivando que la gente... a lo mejor no tuviéramos esa cantidad de población esperando servicios, si es que Juntos no les exigiría, yo te voy a dar tu dinero si es que no está tu carnet de vacunación, tu control de niños sanos. Pero ¿qué cosa pasa ahora? Tenemos que implementar recursos humanos. Entonces, y la respuesta es
no vamos a tener recursos humanos este año, solamente hasta ahí está nuestro tope y no nos amplían porque eso depende de un presupuesto que ha sido aprobado el año anterior. Lo único que nos queda es decir, generar estas evidencias, investigar, a lo mejor diseñar alguna para poder sustentar, ¿no? Asimismo, la cuestión de los alimentos. Los alimentos por año nosotros venimos reclamando, si bien es cierto, hay que pasarle al sector salud porque ellos hacen crecimiento y desarrollo y puedan ellos entregar y saben quiénes son los desnutridos, pero cuando se crean y se ponen los establecimientos no se piensa en un almacén para alimentos. No está generado, tiene consultorio, niño sano, y ahí termina. El almacén es algo improvisado, no hay parihuelas, no hay mantenimiento. ¿Y en qué termina? Que se convierte en un nido de ratas, viene la inundación y se inunda la mitad de los alimentos y todo el personal que ha estado en ese establecimiento está enjuiciado porque se perdieron alimentos, ¿no? Pero esos reclamos no nos hemos quedado nunca callados, siempre hemos comunicado a nuestros niveles, pero la respuesta es que tenemos que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Y hacer. Yo creo que la única salida que tengo después de escuchar es generar investigaciones operativas para que demuestre y el sector que está generando pueda asumirlo de una u otra manera y crear de que realmente si se arma un programa con buenos resultados hay que mirar cómo queda el otro sector que se ha debilitado, ¿no? Buenos días, Homero Ango de la Universidad de Huamanga. Yo quería mencionarle lo siguiente. Indudablemente creo que en este asunto de la investigación y su articulación de ciencia, tecnología y política pública es un asunto que recién comienza en el país. Tengo conocimiento y nos gustaría escuchar información de la Comisión Quipu, por ejemplo, formada entre MIDIS y el MEF, que señala pues que en realidad lo que están buscando es generar un nuevo tipo de política en el país, que me parece interesante. Sin embargo, creo que es necesario también mencionar que existen, creo, problemas en realidad de tipo conceptual también en este asunto. Hablamos de conocimiento científico, indudablemente como la identificación de problemas, y eso es lo que nos hemos quedado, casi la mayor parte. Hacemos prevalencia para saber dónde está el problema, cómo está ubicado, cuáles son los factores, cuáles son los determinantes, etcétera, que es indudablemente importante. Pero falta la otra parte, que es la parte de conocimiento tecnológico, que es la solución a los problemas. En un trabajo de investigación, y vamos a hablar de evidencias, en un trabajo de investigación que se hizo sobre articulación de ciencia, tecnología y política pública para el caso específico de hepatitis viral B en el Perú, desde el año 75 hasta el 2010, o sea 35 años, encontramos que el 96% de todos los trabajos estaban en tratar de ver cómo estaba el problema. O sea, nos hemos pasado 35 años tratando de entender cómo está el problema. Y solamente un 4% tienen un enfoque de solución a los problemas. Y ese 4% tampoco estuvo articulado a la generación de la política pública, sino se dio de manera casual, coyuntural. Se le murió el hermano a un expresidente y dijeron, bueno, pues entonces si eso lo hubiera salvado la vida de mi hermano, que lo hagan para todos, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacer política en la que estábamos asistiendo. Y, por ejemplo, para decir alguna evidencia adicional, aquí el profesor de universidades, ¿alguien ha llevado investigación tecnológica? ¿Conocen algún libro de investigación tecnológica? En el Perú no conozco ninguna. Todos son metodología, es investigación científica, ciencia, etcétera, pero no hay. Y Villavese Cardoso de Colombia decía lo siguiente en Uniandes: si tenemos marco teórico en la investigación científica, en el proyecto tecnológico ya no puede ser pues marco teórico. Los brasileños dicen está la cuestión, ¿no es cierto? O está el arte. Entonces, incluso creo que la metodología misma, y sería bueno involucrar ahí en ese para que definitivamente podamos entender cómo son estos procesos y cómo es la generación de conocimiento político también, porque es conocimiento científico, conocimiento tecnológico y conocimiento político. Y tanto es así que se habla ahora de traducción del conocimiento para pasar de la primera a la segunda y traslación del conocimiento para pasar a la segunda, a la tercera. Estamos hablando de investigación traslacional, ¿no? Hay tantos artículos publicados, hay 2 revistas mundiales que se dedican a publicar investigación traslacional.
Creo que en realidad hay muchas cosas por hacer y realmente gratifica lo que hacemos ciencia, que entremos a esta otra parte de articular ciencia, tecnología y política pública, como diría Bunge, ya no en el terreno de la metodología, sino de la mitología, porque es un mito más que hay que romper y que los científicos tenemos que entender que es un transecto que tenemos que comenzar a trabajar si queremos encontrar soluciones no solo eficientes, no solo efectivas, sino realmente eficientes. Muchas gracias. Buenos días. Quien le habla es de la región de Tacna para hacer también un llamado al Instituto Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque desde el año pasado, a nivel de la región de Tacna, se hizo un curso de investigación científica donde el gobierno regional nos dijo que nos iba a apoyar con Canon. Y ese dinero que otorgan las universidades, después desde los hospitales hemos estado pidiendo, ¿no?, cuál es el avance del presupuesto. Pero nos dijeron que en el Consejo Universitario no habían aceptado para lo que es el apoyo de los 10 proyectos de investigación que se había elaborado. Ese es uno. Entonces lo que se quiere es que a través del INES, como ente rector, también solicite, ¿no?, el informe, el avance, y de esa forma también puedan apoyarnos las universidades a los hospitales. Lo otro es también de que si hay un otro curso se invite también a los presupuestadores, porque ellos son los primeros en desconocer el apoyo a las instituciones públicas a lo que es investigación científica. Cuando uno les dice queremos presupuesto para investigación, simplemente nos niegan. Y lo otro, a nivel del MEF, también a nivel del hospital, único hospital de referencia, se presentó para una ampliación de presupuesto y tampoco no nos han otorgado. Es por eso que es muy importante lo que usted dice, que estas investigaciones sirvan para lo que es la toma de decisiones. Me llevo como meta poner en la mesa del gobierno regional, con el permiso de los investigadores, estas conclusiones y recomendaciones que sirva también para los gobiernos regionales, para que ellos los puedan implementar y sirva de apoyo en lo que es los proyectos de inversión pública que lo sacan a nivel de apoyo social, que si bien es parecido al proyecto de inversión pública, lo que no tiene es el recurso, lo que es el marco metodológico, el marco teórico, pero va a servir de apoyo también para la toma de decisiones y de apoyo también a las regiones. Buenas tardes con todos, felicitarlo por su ponencia. Realmente creo que usted nos ha dado el concepto o la idea clara que debemos tener acerca de la investigación, ¿no? Que en realidad no es, como usted lo decía, es especialización, es toda una especialización hacer investigación. Por otro lado, y más que una pregunta, quizás quisiera saber su opinión, al igual que el de la doctora Gabriela, con respecto a estos trabajos de investigación operacionales, si deberían de pasar por un comité de ética, ya que si, por ejemplo, evaluamos un programa social, lo estamos haciendo sobre una población ya vulnerable, ¿no? Entonces, ¿es necesario que pase por un comité de ética o tal vez por el mismo hecho de que se ve más el beneficio a largo plazo, esto podría obviarse o cómo podría manejarse? Quisiera hacerle una consulta bastante puntual. Dentro de la institucionalización de las investigaciones hay muchos actores e instituciones que participan y siempre los puntos críticos es la parte presupuestaria y muchas veces miran el canon. Creo que el Ministerio de Producción tiene una fuente por la cual las universidades, en coordinación con otras instituciones, podrían ver una posibilidad para poder tener acceso a eso y ver cómo se puede estar operativizando esto. Un poco que si nos podía decir un poco de lo que como Ministerio de Producción nos puede ofrecer, digamos, a las instituciones de la región. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la participación. Tengo pocas oportunidades de interactuar con las regiones y eso, digamos, nos permite aterrizar varias de las ideas que tenemos, ¿no? Yo creo que un tema de los
ha sido crítico y creo que fue una buena idea de poder asignar un porcentaje del canon para la investigación, pero lamentablemente no se ha utilizado, ¿no? O sea, que los datos muestran que realmente se ha utilizado muy poco. Y durante varios años realmente no se ha desarrollado acciones para poder utilizar ese recurso. Inclusive el instituto me parece que hizo alguna evaluación cualitativa, digamos, para explicar por qué no se utiliza. Y algunas de las variables conocidas, digamos, de que había falta de capacidad para poder hacer proyectos. Sin embargo, no estoy seguro que eso sea cierto, ¿no? En todo caso, me parece más que la pregunta es ¿para qué hacer investigación? Y creo que es una discusión que sí debería hacerse en cada región, ¿no? El hecho de poder conectar, digamos, como comentaba algunos de los participantes sobre la posibilidad de que los gobiernos regionales se puedan interesar también por estos temas, está en función de hacerles preguntas, digamos, ¿no? O sea, ¿qué información necesitas para tomar decisiones en este momento? Yo creo que si ustedes se muestran así como investigadores y le dan estudios e información para que pueda sustentar un proyecto de inversión, para que pueda sustentar, porque normalmente uno de los problemas que tienen las regiones también es que no tienen posibilidades de hacer proyectos de inversión porque necesitan gente calificada que ayude a hacer los proyectos, pero para hacer los proyectos se necesita información que siempre piden para sustentar por qué se hace el proyecto. Entonces, si las universidades y los investigadores pueden contribuir en eso, es probable también que pueda haber una buena relación con los que toman decisiones. Una metodología que creo que no es propiedad del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es lo que nosotros comenzamos a hacer, que es la Comisión Quipu. Esta comisión lo que hace es convocar a académicos nacionales e internacionales y le hacemos preguntas sobre qué soluciones podemos implementar en función de los problemas que le presentamos. Entonces ellos proponen la solución y proponen la investigación que va a probar esa solución. Entonces lo hicimos para nivel nacional y salieron 7 propuestas. Tuvimos investigadores importantes del país como también del extranjero, y durante como 8 semanas se obtuvo el resultado. Ellos entregaron su proyecto, su propuesta, con una metodología rigurosa de evaluación, de los cuales de esas 7 propuestas 3 se están implementando actualmente, ¿no? Y ahora estamos preparando una, que es una primicia, todavía no ha salido a la prensa, que es una comisión Quipu para el BRAEN, porque hay un pedido de que el BRAEN tiene varios problemas y quiere soluciones probadas, ¿no? Así que se está por convocar ya un equipo de investigadores nacionales con apoyo internacional para poder pensar en soluciones en un área como el BRAEN, ¿no? Así que ya les estaremos informando. En la página web del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social está el reporte de la Comisión Quipu. Ustedes pueden entrar a la página web del MIDIS. Inclusive en el Google yo creo que ya pueden buscar Comisión Quipu y van a encontrar el informe, ¿no? Donde están las propuestas de solución. Ahora, este ejercicio de formar comisiones, los gobiernos regionales también pueden hacerlo. Entonces el gobierno regional, una universidad puede organizarlo, y el recurso para realizar eso no es tanto, y inclusive pueden conseguir fondos de cooperantes. Nosotros conseguimos para esto fondos del BID y de USAID para pagar el tiempo que le van a dedicar los investigadores a entregar su producto, y para pagar a los internacionales también. Y creo que igual los gobiernos regionales podrían organizar estas comisiones, que no se llamen Quipu, pueden llamarse cualquier cosa, y ustedes lo que hacen es preguntas a los investigadores de la región, y pueden invitar a nacionales y si quieran a internacionales, para que preguntas que tiene la región planteen soluciones, y de allí luego se buscan los recursos, porque esas soluciones son de interés del gobierno regional. El mismo gobierno regional podría asignar recursos para hacer las investigaciones. Es una forma de hacerlo, de conectar la investigación con la política, ¿no? Es verdad, hay más tendencia a hacer investigaciones descriptivas, de diagnóstico, ¿no? Es lo más barato, entre comillas, no es tan cierto, porque las encuestas cuestan, y cuestan bastante. Sin embargo,
la tendencia es, las preguntas no es que me digas dónde está, qué tengo que hacer. La pregunta es, ¿qué implemento? ¿Qué funciona? ¿Cómo lo hago? Y eso proviene de otro tipo de investigaciones que están más en relación a las soluciones, a probar soluciones, ¿no? Entonces es el llamado de hacer más diseños experimentales con grupo control, no hagan experimentales sin grupo control. Y la idea es que cada vez hay más interés en eso, ¿no? También han hecho referencia a situaciones vinculadas con cómo hacer para que este canon se use mejor. Miren, es una decisión política. Yo creo que al final el recurso está. Y creo que la solución inicial es hacer investigaciones y propuestas de investigación para concursar por ese canon. El Instituto Nacional de Salud estuvo apoyando en algún momento a las regiones para poder promover en cursos que salgan proyectos de investigación para que concurse por el canon. No sé finalmente cómo terminó, pero el hecho está en que hay un fondo, pero existe en este momento un interés por parte del Estado de fortalecer el CONCITEC. Una de las novedades que hay, este Fondo de Investigación en Ciencia y Tecnología, el FONDECI, ya no es una dirección general, ahora es una OPD, que se va a implementar este año. Y la idea es que se va a canalizar todos los recursos y fondos para investigación allí como una entidad independiente autónoma para promover la investigación y ciencia y tecnología en el país. Así que esa novedad, por lo tanto va a haber más recursos para ciencia y tecnología y me imagino que pronto darán las reglas de juego, digamos, de lo que viene, ¿no? Lo que quiero decirles, y con eso termino, los que toman decisiones ya han aceptado de que es mejor usar la evidencia para la toma de decisiones. Ese logro, que no es una cuestión, digamos, porque automática o porque alguien lo convenció a alguien, es porque es la corriente mundial. O sea, en este momento todos dicen lo mismo. Cuando utilizan evidencia en la toma de decisiones, es mejor. Pero ya no tenemos que convencerlos. Entonces lo que tenemos que es aprender en ese marco de reforma, en ese marco de política, comenzar a operar. Tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar. Los que trabajamos en investigación tenemos que cambiar nuestra forma de hacerlo. Ya no es una investigación de la época anterior donde eran personas que se encerraban en un laboratorio y alguna vez iban a hacer un premio Nobel, ¿no es cierto? Yo creo que sí debe hacerse eso también. Sí debe haber investigadores que piensen así. Pero no toda la investigación tiene que ser hecha de esa manera. Tiene que haber investigadores que hagan investigación aplicada. Y tiene que haber investigadores así, ¿no es cierto? Que creen nuevo conocimiento, que creen cosas nuevas. Pero no toda la investigación tiene que ser así. Y creo que las universidades están en la responsabilidad de promover cada vez más una investigación aplicada, porque ya existen recursos para eso y tenemos que formar a los estudiantes en ese marco, porque eso es útil para el país. Y esperamos que cada vez más incremente, así cuando haga un reporte, ¿no es cierto?, de revisión de las investigaciones en el país, no sigamos con esas cifras, que crezcan un poco más, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos al doctor Aníbal por su brillante.